Carmen, vete a casa. Esto no es para ti. Mi propio hijo me arrancó el boleto de las manos en el aeropuerto, mientras su esposa sonreía con desprecio. Pero lo que no sabían era que yo era la dueña de la aerolínea en la que viajaban. Quédate conmigo, porque esta historia de humillación se convirtió en mi mayor victoria. Estaba allí, en el bullicio del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, Barajas, con mi maleta aferrada como un salvavidas. Mi corazón latía de emoción, pero también de nervios. Había soñado con este momento durante semanas. Un viaje familiar, todos juntos. Las palabras de mi hijo Javier resonaban en mi mente como una melodía olvidada. «Mamá, tenemos una sorpresa para ti», me había dicho con esa voz cálida que no escuchaba desde hacía años. Un viaje a Cancún. Sol, playa, risas compartidas. Creí que por fin volvería a ser parte de su vida. Pero déjame contarte cómo llegué a ese instante. Cómo una madre de 69 años, parada en medio de un aeropuerto lleno de extraños, sintió que su mundo se desmoronaba. Todo comenzó 3 semanas antes, en mi pequeño apartamento en Lavapiés, Madrid. El aroma a churros recién hechos llenaba la cocina. Mis manos, algo temblorosas, no por la edad, sino por la ilusión, amasaban la receta favorita de Javier. Recordé una noche, años atrás, cuando él, con apenas 5 años, se acurrucó en mi regazo, enfermo de fiebre. Pasé horas despierta, cantándole bajito, asegurándole que todo estaría bien. Ese niño era ahora un hombre que apenas me miraba. Desde que Sofía, mi nuera, entró en nuestras vidas, todo cambió. Las cenas familiares se convirtieron en reuniones exclusivas. Solo nosotros, decía ella con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Las celebraciones se hicieron pequeñas, íntimas, y yo me volví una sombra, una molestia que toleraban por obligación. Recordé el cumpleaños de Javier, 2 años atrás. Había preparado un pastel, pero Sofía no me invitó. Demasiada gente, Carmen. Lo entiendes, ¿verdad?, dijo con voz melosa. Asentí, tragué el dolor como siempre. Pero esta vez era diferente. Javier me había llamado. Me habían invitado. Me habían recordado. Pasé días enteros buscando el atuendo perfecto. Entré en cada tienda de la Gran Vía, mis pasos lentos pero decididos. Encontré un vestido rojo, vibrante, que me hacía sentir viva. Compré unos zapatos cómodos pero elegantes, y hasta me permití un collar de plata que había admirado en un escaparate. Cada noche, antes de dormir, revisaba mi maleta, cada prenda doblada con cuidado, cada detalle pensado con amor. Incluí mis medicamentos, un libro para el vuelo, y pequeños regalos para Javier, Sofía y los niños. Quería que este viaje fuera perfecto. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su madre. La mañana del viaje, me desperté antes del amanecer. Me arreglé con esmero, eligiendo cada detalle. El espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor. Sí, pero digna, lista para reconquistar su lugar en el corazón de su familia. Llegué al aeropuerto 1 hora antes, el corazón latiendo con fuerza. Busqué a Javier y Sofía entre la multitud, ansiosa por ver sus rostros, por comenzar esta aventura. Cuando los divisé cerca del mostrador de check-in, algo en sus expresiones me hizo dudar. Javier parecía tenso, evitaba mirarme. Sofía susurraba algo al oído de una mujer que reconocí de inmediato. Lucía, la amiga de Sofía. Pero, ¿qué hacía ella allí? Esto era un viaje familiar. Me acerqué con una sonrisa, arrastrando mi maleta. «Buenos días», dije, mi voz cargada de esperanza. Fue entonces cuando Javier me miró por primera vez esa mañana. Sus ojos no tenían la alegría que esperaba. Tenían algo peor, lástima, mezclada con irritación. «Mamá», comenzó, y en esa sola palabra supe que algo estaba terriblemente mal. «Necesitamos hablar». Mi corazón se hundió. Me llevó a un rincón del aeropuerto, lejos de Sofía y Lucía, que me observaban desde la distancia con expresiones que no pude descifrar.
Pensé que tal vez había un problema con los boletos. Un cambio de última hora. Mamá, ha habido un cambio de planes, dijo, sin poder sostener mi mirada. Sus manos jugaban nerviosamente con su teléfono, como cuando era niño y había roto algo en casa. El viaje... Bueno, decidimos que sería mejor si fuera solo para la familia más cercana. Pero yo soy tu familia, susurré, sintiendo las palabras atascarse en mi garganta. Soy tu madre, Javier. ¿Qué hay más cercano que eso? Se pasó la mano por el cabello, un gesto que heredó de su padre. No es personal, mamá. Es solo que Sofía pensó que sería más apropiado si Lucía nos acompañara. Ella y Sofía tienen muchas cosas en común. Y tú... bueno, tú no encajas mucho en nuestros planes. No encajaba. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. 45 años después de darlo a luz, de criarlo, de sacrificar mi juventud, mis sueños, mi vida por él, no encajaba. Pero, Javier, mi voz temblaba ahora. He estado preparándome durante semanas. Compré ropa nueva. Cancelé mis citas médicas. Estaba tan emocionada. Lo sé, mamá. Y lo siento. Pero ya está decidido. Lucía viene con nosotros. Y tú te vas a casa. Regresamos hacia donde estaban Sofía y Lucía. Lucía me miró con una sonrisa que intentaba ser comprensiva, pero que solo era condescendiente. Carmen, espero que lo entiendas, dijo. Es mejor para todos así. Sofía se acercó entonces, con esa elegancia fría que siempre me intimidaba. Llevaba un conjunto de viaje impecable, el cabello perfectamente peinado. Carmen, querida, dijo con esa voz dulce que usaba frente a otros. Realmente es lo mejor. Este viaje va a ser muy activo. Caminatas, actividades que requieren energía. A tu edad, podrías lastimarte. ¿A mi edad? Como si mis 69 años me convirtieran en una anciana frágil, incapaz de cuidar de mí misma, como si fuera una carga. Además, continuó Sofía, Lucía y yo tenemos tantos planes que coordinar. Eventos para cuando regresemos. Tú no estarías interesada en esas cosas. Observé cómo Javier asentía a cada palabra de su esposa, como un títere. El niño que una vez me prometió que siempre me cuidaría, ahora validaba cada excusa cruel de Sofía. Pero puedes cuidar mis flores mientras no estamos, añadió Sofía con una sonrisa que pretendía ser generosa. Y tal vez limpiar un poco la casa. ¿Sabes cómo nos gusta encontrarlo todo perfecto cuando regresamos? Ahí estaba la verdad. No era su madre en este escenario, era su criada, la mujer que mantenía su casa en orden mientras ellos vivían su vida perfecta sin mí. Lucía se acercó con mi boleto, ahora reemplazado por el suyo. Gracias por entender, Carmen. Realmente aprecio que hayas hecho posible este viaje para mí. ¿Hecho posible para ella? Como si yo hubiera cedido mi lugar voluntariamente. Como si hubiera elegido regalar mi felicidad. Javier finalmente me miró. Y por un momento creí ver un destello del niño que corría hacia mí cuando se lastimaba. Mamá, por favor, no pongas esa cara. Haremos algo especial cuando regresemos. Te lo prometo. Otra promesa vacía, como las cenas canceladas, las visitas pospuestas, las llamadas que nunca llegaban. La voz del altavoz anunció el primer llamado para el vuelo. Mi vuelo. El viaje que había llenado mis pensamientos de esperanza. Sofía tomó del brazo a Lucía. Vamos, necesitamos hacer el check-in. Se volteó hacia mí una última vez. Carmen, llama a un taxi para regresar a casa. Y recuerda regar las flores del balcón, por favor. Me quedé allí, sosteniendo mi maleta, viendo cómo se alejaban hacia la zona de embarque. Javier no se volteó ni una vez. Sofía caminaba con esa elegancia que todos admiraban, del brazo de Lucía, hablando animadamente, como si no acabaran de destrozar el corazón de una madre. El mundo a mi alrededor seguía girando. La gente pasaba, arrastrando maletas, abrazando a sus seres queridos, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba. Una lágrima rodó por mi mejilla, luego otra. No podía controlarlas. 50 años de matrimonio me habían enseñado a no llorar en público,
a mantener la compostura, a ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Pero allí estaba yo, llorando como una niña perdida en el aeropuerto más grande de Madrid. ¿Se encuentra bien, señora? Una voz suave me sacó de mi trance. Era una joven empleada de la aerolínea, con ojos amables. Su placa decía: ¿Ana? Sí, mentí, secándome las lágrimas. Solo hubo un cambio de planes. Ella asintió, con una comprensión que parecía haber visto 1000 veces. Si necesita algo, estoy aquí, dijo, antes de alejarse. Comencé a caminar hacia la salida, arrastrando mi maleta por el suelo pulido. Cada paso era un esfuerzo. Los sonidos del aeropuerto se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Llegué a la zona de taxis y me detuve. ¿A dónde iba? ¿A mi apartamento vacío en Lavapiés? ¿A esas 4 paredes que habían sido mi prisión desde que Rafael, mi esposo, murió hace 5 años? «Taxi, señora», dijo un conductor con impaciencia. «Sí», murmuré y le di mi dirección. Durante el trayecto, no pude dejar de pensar en las palabras de Sofía. «A tu edad, podrías lastimarte». Como si mis 69 años fueran una enfermedad. ¿Cuándo había comenzado a verme así? ¿Cuándo había permitido que otros decidieran lo que podía o no hacer? Recordé a mi madre, que a los 70 años viajó sola por Andalucía, que aprendió a pintar, que vivía cada día como una aventura. Pero yo me había convertido en una versión pequeña de mí misma, en alguien que pedía permiso para existir en la vida de su propio hijo. Llegué a casa, abrí la puerta y el silencio me golpeó como una bofetada. Ese silencio que había sido mi compañero desde que enviudé. Dejé la maleta en la entrada y me dirigí a mi habitación. Me senté en el borde de la cama, mirando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía derrotada, insignificante, como si mi vida se hubiera reducido a este momento, a esta humillación. Tomé mi teléfono para llamar a Isabel, mi única amiga verdadera, la única que tal vez entendería. Pero cuando marqué su número, me detuve. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que mi hijo me había cambiado por la amiga de su esposa? ¿Cómo confesaría que había sido tan ingenua al creer que me querían en ese viaje? Colgué. Antes de que contestara, fui al armario. Allí estaba mi vestido rojo, colgado junto a los zapatos nuevos. Toqué la tela con las puntas de los dedos, recordando la emoción al comprarlo, la ilusión que había puesto en cada elección. Y entonces, algo se rompió dentro de mí. No fue una explosión de ira, fue algo más profundo. Fue el momento en que me di cuenta de que había pasado mi vida tratando de ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no lo merecía. Tomé el vestido rojo y lo sostuve frente a mí. Era hermoso, me hacía ver radiante. Lo había comprado para impresionar a una familia que me veía como un estorbo. Pero por primera vez en años, en lugar de lástima, sentí rabia, una rabia limpia, poderosa, que crecía desde mi estómago. No era solo contra Javier, aunque parte de mí dolía por lo que se había convertido. No era solo contra Sofía, aunque su crueldad había sido innecesaria. Era contra mí misma, por haberme vuelto tan pequeña, tan invisible, tan desesperada, por migajas de afecto. Me quité la ropa del aeropuerto y me puse el vestido rojo. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No era una anciana suplicando atención. Era una mujer de 69 años que había criado un hijo, que había mantenido un matrimonio durante décadas, que había sobrevivido a la muerte de su esposo y que merecía más. Bajé a la cocina, aún con el vestido puesto. La casa se sentía diferente, como si yo hubiera cambiado de dueña. Miré las flores de Sofía en el balcón, esas que me había ordenado cuidar. Miré la lista de tareas pegada en la nevera. Limpiar la casa, hacer las compras, preparar la cena para cuando regresemos. Tomé la lista y la rompí en pedazos. Cada trozo que caía al suelo era una cadena que dejaba de atarme. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Javier. «Mamá, ya estamos en el avión. Gracias por entender. No olvides las flores, ni un «te queremos», solo un recordatorio sobre las malditas flores». Escribí
y borré 1000 respuestas. Quería gritarle que era un cobarde. Quería preguntarle cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su criada. Pero solo escribí: que tengan buen viaje. Luego apagué el teléfono, fui a mi escritorio y saqué la chequera que no había usado en meses. Necesitaba salir de allí, irme a cualquier lugar que no fuera esta casa llena de obligaciones hacia personas que no me valoraban. Pero al revisar mi cuenta, la realidad me golpeó. Apenas tenía dinero para el mes. Desde que enviudé, Javier manejaba mis finanzas. Él decidía cuánto podía gastar. Me había convertido en una niña dependiente de la generosidad de mi propio hijo. Entonces recordé algo. En el fondo de mi armario, guardaba una caja vieja con documentos que nunca revisé tras la muerte de Rafael. Javier se había encargado de todo, pero yo guardé algunos papeles sin que lo supiera. Subí corriendo las escaleras, busqué la caja. Mis manos temblaban mientras revisaba facturas, recibos, documentos que no entendía, y al fondo, un sobresellado con mi nombre escrito en la letra de Rafael. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta y varios documentos legales. La carta decía: mi querida Carmen, si lees esto, es porque ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca te dije para no preocuparte, pero necesitas saberlas ahora. La empresa de aviación que heredé de mi padre nunca se vendió. Como le dijimos a Javier, está a tu nombre. Los documentos están en la caja fuerte del banco. El código es tu fecha de nacimiento. Eres más rica de lo que imaginas. Usa este dinero para ser feliz, no para complacer a otros. Te amo para siempre. Mi corazón se detuvo. ¿Empresa de aviación? ¿Rica? Nada tenía sentido. Rafael había sido contador, un hombre modesto que vivía de su salario. ¿Cómo podía haber una empresa que yo no conocía? Revisé los documentos. Allí estaba mi nombre, como propietaria de Aires del Horizonte, una aerolínea que operaba rutas por Europa y América Latina. Llamé al banco. Tras verificar mi identidad, confirmaron que tenía una caja fuerte a mi nombre. 1 hora después, estaba en el banco, aún con mi vestido rojo, frente a una caja que cambiaría mi vida. Adentro había más documentos, estados de cuenta con cifras que me marearon, y otra carta de Rafael. Explicaba por qué lo mantuvo en secreto. No quería que Javier supiera hasta que fuera más maduro. Temía que se volviera dependiente del dinero. Pero ahora, la decisión era mía. Tomé el teléfono del banco y llamé al número en los documentos. «¿Señora Carmen?», dijo una voz emocionada. Era Miguel Salazar, el CEO. He esperado su llamada durante 5 años. Su esposo me pidió mantener la empresa funcionando hasta que usted estuviera lista. ¿Lista para qué?, pregunté, aún en shock. Para tomar el control de su empresa, señora. Usted es dueña de una de las aerolíneas más exitosas del país. 2 horas después, estaba en una oficina elegante en el centro de Madrid. Miguel me explicó que era millonaria, que mi empresa empleaba a cientos de personas, que tenía aviones volando por todo el continente. ¿Y mi hijo nunca supo nada?, pregunté. Su esposo fue claro. Nadie debía saber hasta que usted decidiera. Pensé en Javier, volando hacia Cancún, enviándome mensajes sobre flores, tratándome como a una criada, mientras yo era dueña de la aerolínea en la que viajaba. Miguel, dije, con una sonrisa que no había sentido en años, necesito que verifiques algo. El vuelo a Cancún que salió esta mañana. Por supuesto, señora. Es uno de nuestros vuelos. Revisó su computadora. Familia Morales. 3 pasajeros. ¿Algún problema? No exactamente, sonreí. Pero es hora de que conozcan a la verdadera dueña de la aerolínea. Miguel, dije, con una calma que nacía de mi nueva fuerza. Quiero que contactes al capitán del vuelo a Cancún. Dile que tiene a la propietaria de la aerolínea a bordo y que debe darle un saludo especial. Miguel me miró, confundido. ¿La propietaria? Pero usted está aquí. Conmigo. Exactamente. Sonreí. Quiero que anuncie que Carmen Morales, propietaria de Aires del Horizonte, está a bordo. Comprendió al instante. Una sonrisa cómplice cruzó su rostro. «Será un placer, señora». Mientras hacía la llamada, imaginé la cara de Javier y Sofía al escuchar mi nombre por los altavoces del avión. La madre que no encajaba.
La anciana que, según ellos, podría lastimarse. Resultaba ser la dueña de todo lo que les permitía volar hacia su paraíso. «Listo, señora», dijo Miguel. «El capitán, Raúl Gómez, está encantado de hacer el anuncio. Dice que es un honor saber que la propietaria sigue personalmente la calidad del servicio». «Excelente», respondí. «Ahora, Miguel Jimmy, ¿qué necesito saber sobre mi empresa?» Las siguientes horas fueron una revelación. Rafael había heredado una pequeña aerolínea de su padre y la convirtió en un imperio. Teníamos contratos con hoteles de lujo, vuelos charter para celebridades, ingresos anuales que superaban todo lo que había gastado en mi vida. Su esposo reinvertía las ganancias en la empresa, explicó Miguel. Vivía modestamente para que nadie sospechara. Pero usted, señora, es una de las mujeres más ricas de España. Mi teléfono comenzó a sonar. Javier. Lo dejé sonar. Sofía. Ignoré la llamada. ¿Lucía? ¿Por qué me llamaba la amiga de mi nuera? Finalmente contesté. «¿Señora Carmen?», dijo, con voz nerviosa, casi asustada. «¿Es usted realmente la propietaria de esta aerolínea?» «Hola, Lucía», respondí, con una calma que no sabía que poseía. «¿Cómo estás disfrutando tu vuelo?» El que se suponía era mi lugar. Yo. Nosotros. Javier está en shock. Sofía no puede hablar. Cuando el piloto anunció que usted era la propietaria, Sofía se puso pálida. «Imagino», dije. «Descubrir que la mujer a la que humillaste es tu jefa debe ser impactante. Señora Carmen, por favor, creo que hubo un malentendido». «No hubo malentendido, Lucía. Escuché claramente cuando Sofía me dijo que me fuera a casa, cuando Javier dijo que no encajaba, y cuando tú me agradeciste por hacer posible tu viaje». Un silencio incómodo llenó la línea. Podía imaginar la escena en el avión. Javier, comprendiendo que había traicionado a la única persona que lo amaba incondicionalmente. Sofía, dándose cuenta de que había subestimado a la mujer que consideraba un estorbo. Lucía, muriendo de vergüenza por su complicidad. «¿Quiere hablar con Javier?», preguntó, con voz temblorosa. «No», respondí firmemente. «Estoy ocupada conociendo mi empresa. Pero dile a mi hijo que, cuando regrese, tendremos una conversación muy seria». Colgué antes de que respondiera. Miguel, que había escuchado discretamente, me miró con admiración. «Señora, si me permite, creo que su esposo estaría orgulloso. Siempre decía que usted era más fuerte de lo que creía». «Parece que tenía razón», dije, sintiendo una chispa de orgullo. «Ahora, Miguel, ¿cómo es posible que Javier no supiera nada? Nunca preguntó de dónde venía el dinero. Para su universidad, su boda, el piso en Salamanca, su esposo tenía una empresa de contabilidad legítima que justificaba un estilo de vida modesto. Los gastos grandes los manejaba con préstamos ficticios. Javier nunca cuestionó nada. Por supuesto que no. Javier había aceptado cada regalo, cada ayuda, como si le perteneciera por derecho. Nunca se preguntó cómo un contador modesto podía pagar una universidad privada o financiar una boda lujosa. «¿Y ahora qué, señora?», preguntó Miguel. «¿Cuáles son sus planes?». Por primera vez en 5 años, sentí que tenía opciones. No dependía de la caridad de mi hijo. No tenía que mendigar su atención. «Primero», dije, levantándome, «quiero conocer todo sobre esta empresa. Cada avión, cada ruta, cada empleado. Y segundo, quiero planear el viaje de mi vida». Mi teléfono sonó otra vez. «Javier», decidí contestar. «Mamá», dijo, con voz desesperada, «necesitamos hablar ahora». «Qué interesante», respondí, con una calma que lo desconcertó. «Por favor, mamá, no entiendo qué está pasando. El piloto dijo que eres la propietaria. Eso no puede ser cierto. Papá era contador. Nunca tuvimos mucho dinero». Escuché su voz, y por primera vez no sentí el impulso de consolarlo. «Tu padre era muchas cosas que tú nunca supiste, Javier. Y aparentemente, yo también. Pero, mamá, si eres dueña de una aerolínea, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como si no tuvieras dinero?». La pregunta me dolió de una manera inesperada. ¿Por qué no lo había sabido? ¿Por qué viví 5 años como una viuda pobre, dependiendo de la caridad de mi hijo,
cuando era una mujer rica. Porque tu padre quería protegerte, dije. Quería que fueras humilde antes de conocer la verdad, pero murió antes de decírtelo. ¿Y tú? ¿Seguiste mintiendo?, dijo, con un tono acusatorio que me hizo hervir la sangre. Yo no sabía nada, Javier. Lo descubrí hoy, después de que me dejaras tirada en el aeropuerto como si fuera basura. Silencio. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Sofía preguntando qué pasaba. Mamá, Sofía quiere hablar contigo. No me interesa lo que Sofía tenga que decir. Ya me dijo todo esta mañana. Por favor, mamá. Ella está arrepentida. Todos lo estamos. ¿Arrepentidos de qué, Javier? ¿De humillarme públicamente? ¿De tratarme como a una criada? ¿O están arrepentidos porque descubrieron que la mujer que despreciaron es millonaria? Otra pausa larga. Su silencio era la respuesta. Mamá, tú sabes que te queremos. Solo fue un malentendido. No, Javier. Durante años he sido una ciudadana de segunda en mi propia familia. He aceptado migajas de atención. He esperado las sobras de cariño que ustedes decidían darme. Miguel me observaba, impresionado. Me hizo una seña, preguntando si quería privacidad. Negué con la cabeza. Necesitaba testigos de este momento. Mamá, por favor, suplicó Javier. Cuando regresemos podemos arreglar todo. ¿Podemos qué, Javier? ¿Fingir que no pasó nada? ¿Pretender que no me dijiste que no encajaba? ¿Actuar como si Sofía no me hubiera ordenado irme a casa como a una niña castigada? Fue un error, mamá. Sofía estaba estresada. Yo estaba nervioso por el trabajo. No pensamos. Excusas. Siempre excusas. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón en algo. No encajo en tus planes, pero resulta que ya no necesito encajar en los planes de nadie. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a hacer mis propios planes. Voy a conocer mi empresa. Voy a viajar a los lugares que siempre quise ver. Voy a vivir la vida que merezco. Sofía había tomado el teléfono. Su voz sonaba más pequeña, menos segura que en el aeropuerto. Carmen, soy Sofía. Quería disculparme por lo que pasó. No era mi intención lastimarte. ¿No era tu intención? Repetí. Me dijiste que me fuera a casa porque esto no era para mí. Me trataste como a una criada. Me diste órdenes sobre flores y limpiar tu casa. ¿Qué parte de eso no tenía la intención de lastimarme? Yo pensé que entenderías. El viaje era importante para Lucía. Teníamos cosas que planear. ¿Y yo qué soy, Sofía? ¿Un estorbo? ¿Una anciana inútil? No, por supuesto. Eres la madre de Javier. Exacto. Soy la madre de Javier, no tu criada, no tu jardinera. Soy la madre del hombre que dices amar, y tú me trataste como si fuera nada. Escuché que Sofía comenzaba a llorar. Parte de mí, la que había sido entrenada para consolar, quiso decirle que todo estaba bien. Pero esa parte de mí había muerto en el aeropuerto. Sofía, continué, con una voz que apenas reconocía. Durante años has apartado a Javier de mí. Has hecho que cada reunión familiar sea una competencia donde yo siempre pierdo. Has hecho que mi hijo me vea como una carga. Eso no es cierto. Es completamente cierto. Y lo peor es que Javier te lo ha permitido. Mi propio hijo ha elegido tu comodidad sobre mi dignidad. Javier recuperó el teléfono. Mamá, por favor, cuando regresemos todo va a cambiar. Te lo prometo. No, dije, con una firmeza que me sorprendió. Ya no necesito tus promesas, Javier. Ya no necesito esperar a que me incluyas. Ya no necesito mendigar por tu atención. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, por primera vez en 5 años, me siento libre. Libre de expectativas. Libre de decepciones. Libre de la necesidad de ganarme el amor de personas que han decidido que no lo merezco. Miguel me pasó una nota. El vuelo aterriza en 3 horas. ¿Alguna instrucción especial? Sonreí al leerla. Javier seguía hablando, prometiendo cambios que ambos sabíamos que no llegarían. Javier, lo interrumpí. Disfruta tu viaje. Cuando regreses, encontrarás tu casa como la dejaste. Las flores de Sofía seguirán vivas. Pero yo ya no estaré esperándote. Colgué. Por primera vez en años, el silencio no me asustó. Era un silencio lleno de posibilidades. Miguel.
dije, girándome hacia él. Necesito que hagas algo más. Quiero que, cuando ese vuelo aterrice, haya una sorpresa para mis invitados. ¿Qué tipo de sorpresa, señora? Quiero que sepan quién soy. No la mujer patética que humillaron, sino la propietaria de la empresa que les dio el viaje de sus vidas. Pasamos la siguiente hora planeando. Miguel contactó al gerente del aeropuerto de Cancún. Organizó una recepción especial. Cada lujo que Javier, Sofía y Lucía disfrutarían, el hotel 5 estrellas, las excursiones, las cenas gourmet, llevaría mi nombre. Una placa en cada actividad. Cortesía de Carmen Morales, propietaria de Aires del Horizonte. Luego tomé una decisión que había evadido durante años. Llamé a Isabel, mi amiga desde la universidad, la mujer que siempre me decía la verdad, aunque doliera. ¿Carmen?, dijo, sorprendida. Pensé que estarías volando a Cancún con Javier. Isabel, necesito contarte algo. ¿Puedes venir? ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy más que bien. Por primera vez en años. Estoy despierta. Una hora después, Isabel estaba en mi sala, escuchando con los ojos cada vez más grandes. Le conté todo. La humillación en el aeropuerto, el descubrimiento de la aerolínea, la confrontación telefónica. Dios mío, Carmen, murmuró. Siempre supe que Sofía era una víbora, pero esto es cruel. ¿Por qué nunca me dijiste lo que pensabas de ella?, suspiró. Porque tú la defendías. Cada vez que señalaba cómo te trataba, encontrabas excusas. Decías que era joven, que se estaba adaptando, que hacía feliz a Javier. Tenía razón. Había pasado años justificando a Sofía, minimizando sus desaires, convenciéndome de que era demasiado sensible. Y Javier, continuó Isabel, ese niño al que criaste, se convirtió en un hombre que permite que su esposa trate a su madre como basura. Las palabras dolían porque eran ciertas, pero ahora todo era diferente. Tengo opciones que no sabía que tenía, dije. Tengo poder que no sabía que poseía. ¿Y qué vas a hacer con ese poder? Quiero vivir, respondí, como la mujer que soy, no como la sombra en la que me convertí. Isabel sonrió. Esa es la Carmen que conocí en la universidad, la que desafiaba a los profesores, la que no le tenía miedo a nada. Me costaba recordar a esa mujer. 45 años de matrimonio y maternidad la habían enterrado bajo capas de complacencia. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije. Que pasé tanto tiempo tratando de ser la madre perfecta, la suegra perfecta, que olvidé ser yo. No es tarde para recordarlo, dijo Isabel. Mi teléfono sonó. Miguel. Señora Carmen, noticias del aeropuerto de Cancún. El vuelo aterrizó. Sus invitados recibieron el mensaje sobre quién es usted. ¿Cómo reaccionaron? Según el gerente, Javier parecía devastado. Sofía no paraba de llorar. Lucía quería desaparecer. Les entregaron una carta que usted dictó y un itinerario especial. La carta era clara. Explicaba que cada lujo que disfrutarían era cortesía de la mujer a la que humillaron. Les decía que podían disfrutar el viaje que me robaron, pero que al regresar encontrarían un mundo diferente. ¿Y el itinerario?, pregunté. Cada actividad incluye una placa. Cortesía de Carmen Morales, propietaria de Aires del Horizonte. El gerente del hotel les recordará que están disfrutando de su generosidad. No pude evitar sonreír. No era venganza, era justicia poética. Perfecto, dije. Ahora, Miguel, organiza algo para mí. Quiero el mejor viaje que puedas planificar. No me importa el costo. Quiero ver los lugares que siempre soñé. ¿Cuándo quiere partir, señora? Miré a Isabel, que me observaba con una sonrisa orgullosa. Miré mi casa, llena de recuerdos de una vida que ya no me pertenecía. Mañana, dije. Quiero partir mañana. Isabel aplaudió. ¿Puedo ir contigo? ¿Dejarías todo por una aventura? Querida, he esperado esta invitación durante años. A la mañana siguiente, me desperté con una emoción que no había sentido en décadas. No era la ansiedad de esperar una llamada de Javier. No era la preocupación de haber molestado a Sofía. Era la emoción de una mujer que había recuperado el control de su vida.
Isabel llegó temprano, con 2 maletas y una sonrisa incontenible. ¿Lista para conquistar el mundo?, preguntó. Más que lista, respondí, y mis palabras tenían el peso de la verdad. Miguel había trabajado toda la noche. Primer destino, París, dijo por teléfono. Luego Roma, Japón, y una semana en un resort privado en las Maldivas. He reservado la suite presidencial en cada hotel. Tendrán choferes, guías, experiencias reservadas para la realeza. Mientras empacaba, mi teléfono no paraba de sonar. Javier, Sofía, hasta Lucía. Todos querían hablar, todos querían explicar, pero yo ya no necesitaba sus explicaciones. ¿Vas a contestar?, preguntó Isabel, viendo cómo ignoraba otra llamada de Javier. Eventualmente, dije, pero no hasta que haya recordado quién soy sin ellos. Una limusina llegó al mediodía. El conductor, Isaías, había trabajado para Rafael durante 20 años. Señora Carmen, dijo con cariño, su esposo hablaba de usted constantemente. Decía que era la mujer más fuerte que conocía, pero que había olvidado su propia fuerza. Sus palabras me emocionaron. Rafael había visto algo en mí que yo había perdido. En el aeropuerto, todo era diferente a la humillación del día anterior. Nos recibieron como realeza, escoltadas por pasillos privados. Ana, la joven del día anterior, estaba allí. Señora Carmen, qué alegría verla, dijo. Escuché lo que pasó. Si necesita algo, estoy a su servicio. Gracias, Ana, dije. Creo que nos veremos más a menudo. El capitán del vuelo me saludó personalmente. Señora Morales, es un honor tenerla a bordo de su propio avión. Mi propio avión. Las palabras resonaron mientras tomaba asiento en primera clase. Esta era mi empresa, mi vida. Durante el vuelo a París, Isabel y yo hablamos como no lo hacíamos en años. Me contó sobre su divorcio, sus viajes sola, las lecciones que había aprendido. ¿Sabes qué es lo más liberador?, dijo, mientras bebíamos champán sobre el Atlántico. Descubrir que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Tenía razón. Durante décadas, busqué la aprobación de Rafael, luego de Javier, después de Sofía. Mi valor dependía de lo contentos que estaban conmigo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Carmen, por favor, necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido. Se lo mostré a Isabel, que negó con la cabeza. Ahora que saben que tienes dinero, todo es un malentendido. Exacto, dije. Ayer era una anciana problemática. Hoy soy una víctima de un malentendido. Escribí. Disfruten el viaje. Hablaremos cuando regrese. Pero sabía que, cuando regresara, sería una mujer diferente. Aterrizamos en París bajo un cielo dorado. La ciudad era una promesa cumplida. No solo por París, sino porque representaba todo lo que había deseado pero nunca me permití. En el hotel, la suite era más grande que mi apartamento. Tenía vista a la Torre Eiffel, flores frescas, un piano de cola. El gerente nos recibió con champán. ¿Puedes creer que esto es real?, le pregunté a Isabel, desde el balcón, mirando la ciudad iluminada. Querida, esto no es solo real. Esto es lo que mereces. Esa noche, cenamos en un restaurante con estrellas Michelin. No hablamos de Javier ni de Sofía. Hablamos del futuro, de los lugares que queríamos ver, de las experiencias que queríamos vivir. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dije, probando un postre demasiado hermoso para comer. Que estoy haciendo algo para mí, no para complacer a nadie, no para ganarme el amor de alguien, solo para mí. Isabel levantó su copa. Por la nueva Carmen, la mujer que siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierta. Brindamos bajo las luces de París. 2 mujeres de casi 70 años que entendían que la vida no termina cuando otros deciden que ya no eres importante. En Roma, ocurrió algo inesperado. Mientras paseábamos por la Piazza Navona, una mujer mayor se acercó. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos tenían esa mirada que yo conocía, la de alguien que se ha sentido invisible. ¿Es usted Carmen Morales?, preguntó tímidamente. Leí sobre usted en una revista. Mi hija me la mostró. Sí, soy yo,
dije sorprendida. Tengo 73 años, susurró. Mi familia me trata como usted describió, como si fuera una carga. ¿Realmente cree que hay tiempo para mí? Tomé su mano. La vida no tiene fecha de vencimiento, solo momentos de despertar. El suyo puede ser hoy. Me contó su historia. Viuda, dependiente de su hijo, tratada como niñera gratuita de sus nietos. Mi hijo dice que debería estar agradecida por vivir en su casa, dijo. Pero esa casa era mía antes de que se la diera. Le di mi tarjeta y el contacto de la fundación que había creado para mujeres como ella. Llame mañana. Tenemos programas para usted. No está sola. Se fue con una sonrisa que no había mostrado en años. Me sentí agradecida. Mi dolor había servido para algo más grande. De vuelta en Madrid, Ana, la empleada del aeropuerto, se convirtió en mi asistente. Su respeto y entusiasmo me recordaban que no todos los jóvenes ven a los mayores como un estorbo. Lucía, para mi sorpresa, escribió un artículo sobre mi historia, de la humillación a la libertad, la reinvención de Carmen Morales. El artículo se volvió viral, atrayendo la atención de medios internacionales. Mi fundación creció, ayudando a decenas de mujeres a redescubrir su valor. 3 semanas después, regresé a Madrid transformada, no solo por los lugares que visité, sino por algo más profundo. París me devolvió mi amor por el arte. Roma me enseñó que la belleza está para disfrutarla. Japón me mostró la dignidad de valorarme. Las Maldivas me dieron la paz interior que no depende de nadie. Javier me esperaba en casa. Se veía más delgado, más viejo, como si las semanas hubieran sido duras. Sofía no estaba, lo cual no me sorprendió. «Mamá», dijo, mientras dejaba mis maletas, «necesitamos hablar». «Tienes razón», respondí. Pero esta vez, yo hablo primero. Me senté en mi sillón favorito, en mi casa que ahora sentía mía. Javier se sentó frente a mí, nervioso. Durante 45 años, comencé. Fui tu madre como creí que debía serlo. Te di todo. Sacrifiqué mis sueños por los tuyos. Me hice pequeña para que tú brillaras. Cuando tu padre murió, seguí haciéndolo, porque pensé que eso era ser una buena madre. Javier intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Cuando Sofía llegó, permití que me apartara de ti. Acepté migajas de atención porque pensé que era mejor que nada. Me convertí en una espectadora de la vida de mi propio hijo. Mamá, yo nunca quise. Sí quisiste, Javier. Cada vez que Sofía me despreció y no dijiste nada, estabas eligiendo. Cada vez que me trataron como criada y lo permitiste, estabas decidiendo qué hombre querías ser. Y en el aeropuerto, cuando dijiste que no encajaba, me mostraste dónde estaba mi lugar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo estaba calmada. Hablaba desde la claridad. «Lo siento», murmuró. «Sofía también lo siente. Quería venir, pero pensé que debíamos hablar primero». «¿Sofía lo siente?», pregunté. «¿Siente haber descubierto que la mujer a la que humilló es millonaria?». No pudo responder. Su silencio lo dijo todo. «Javier, eres mi hijo y siempre te amaré. Pero ya no viviré esperando las sobras de tu atención. Ya no aceptaré ser tratada como una ciudadana de segunda en mi propia familia». «¿Qué significa eso?». «Significa que me mudo. Compré un piso en el centro, cerca de las oficinas de mi empresa. Voy a involucrarme en la aerolínea. Tu padre construyó algo increíble y es hora de que lo conozca. Pero mamá, esta es tu casa. Aquí crecí. Aquí están nuestros recuerdos. Esta casa está llena de recuerdos de una mujer que ya no soy. La nueva Carmen necesita un lugar nuevo». Le conté mis planes. La fundación para mujeres mayores. Los viajes para explorar el mundo. Vivir cada día como un regalo. «¿Y nosotros?», preguntó, con voz pequeña. «¿Qué pasa con nuestra relación? Depende de ti, Javier. Si quieres una relación, será con respeto mutuo. No toleraré más desprecio de Sofía. No aceptaré ser un estorbo. Y no mendigaré por tu atención». «Sofía quiere cambiar», dijo. «Sofía quiere mantener acceso a la riqueza que descubrió. Hay una diferencia». Hablamos durante horas. Javier lloró, se disculpó, prometió cambios.
Parte de mí quería creerle, pero había aprendido algo en esas semanas. El perdón no significa permitir el mismo maltrato. Te amo, Javier, dije cuando se fue. Pero por primera vez me amo más a mí misma. Y eso no va a cambiar. 6 meses después, mi nueva vida estaba establecida. Mi piso en el centro era un refugio de paz. Mi trabajo en la aerolínea me daba propósito. Mi fundación había ayudado a 50 mujeres a redescubrir su valor. Javier visitaba regularmente. Solo. Sofía intentó acercarse, pero fui clara. El respeto no se negocia. ¿Eres feliz, mamá?, me preguntó Javier en una de nuestras cenas. Soy libre, respondí. Y la libertad, cuando la encuentras después de décadas, se siente muy parecida a la felicidad. 2 años después, estaba en la cubierta de mi yate privado, navegando por el Mediterráneo. Isabel leía a mi lado, mientras el capitán Uriel nos guiaba hacia una isla griega. El sol creaba reflejos dorados en el agua. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Carmen, quería agradecerte. Ver lo que hiciste me inspiró a dejar a mi esposo abusivo. Ahora tengo mi propia empresa de catering. Por primera vez en 15 años me siento viva. Gracias por mostrarme que nunca es tarde. Sonreí. Había recibido cientos de mensajes así. Mujeres que vieron mi historia en revistas, que escucharon sobre la fundación. Cada mensaje era un recordatorio de que mi dolor había servido para algo más grande. Mi relación con Javier encontró un equilibrio. Nos veíamos cada 2 semanas, en mis términos. Él comenzó terapia para entender cómo permitió que su matrimonio dañara nuestra relación. Sofía aprendió a llamarme por mi nombre y a no darme órdenes. Nuestra relación nunca sería cálida, pero era respetuosa. ¿En qué piensas?, preguntó Isabel, notando mi sonrisa. En lo extraño que es la vida, respondí. El peor día de mi existencia fue el primero de mi verdadera vida. Esa tarde, en Santorini, una mujer mayor se acercó. ¿Es usted Carmen Morales?, preguntó. Tengo 75 años. Mi familia me trata como usted describió. ¿Realmente hay tiempo para mí? Querida, dije, tomando su mano. La vida no tiene fecha de vencimiento. Su momento puede ser hoy. Le di el contacto de la fundación. Se fue con esperanza en los ojos. Esa noche, escribí en mi diario. Descubrí que el verdadero legado no es el dinero ni las empresas. Es el número de personas que inspiras a valorarse. Es mostrar que la dignidad no es algo que otros te otorgan, sino algo que tú reclamas. Al día siguiente, Miguel llamó. Señora, tenemos propuestas. Una cadena televisiva quiere un documental sobre su historia. Una editorial quiere un libro. Universidades quieren que dé conferencias sobre reinvención después de los 60. ¿Para qué todo esto?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Para mostrar que reinventarse no tiene edad, que la dignidad no se negocia y que los finales más hermosos comienzan con los rechazos más dolorosos. Miré el horizonte, lleno de posibilidades. Si pudiera hablarle a la Carmen de hace 2 años, parada en el aeropuerto con el corazón roto, le diría: el dolor que sientes no es el final, es el prólogo de la mejor parte. Diles que sí a todo, respondí, pero con una condición. El mensaje debe ser claro. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas vivido para otros. Nunca es tarde para elegir vivir para ti misma.